Reconoce que somos igual de extraños el uno para el otro y que mi forma de ser no es simplemente una versión deteriorada de la tuya. Jim Sinclair, 1992, persona con autismo. Hola, ¿cómo están? Estamos de nuevo aquí con un tema súper interesante el día de hoy. Hoy me acompaña la psicóloga Yurani. Yurani, ¿cómo estás? Hola, Cristel, muchas gracias por la invitación. Muy bien, gracias. Aquí un poco con frío, pero muy bien, Sí, está gracias. muy rico ahorita el puerto, ¿verdad? Sí, claro, está delicioso el tiempo. Sí, Para irnos a tomarnos un cafecito. Ya con eso que ya sí, estamos en verde, en semáforo verde, pues ya. sí, claro, claro que nada más que tomando como que las medidas, pero sí se antoja un lecherito ahorita con este Ándale. frío. Ándale. Tenemos un tema muy interesante, creo que muy interesante también para aquellas personas que tienen niños en casa y que creo que nosotros como padres a veces nos preparamos mm, eh, para a lo mejor acobijarnos o prepararnos para la llegada de un niño, pero a veces no nos preparamos si este niño trae alguna dificultad en el aprendizaje o en su desarrollo, ¿no? Y hoy el tema es algo interesante porque vamos a hablar acerca de la detección del autismo. Y bueno, les presento, ella es Yurani Merari González, es psicóloga, egresada de la Universidad Cristóbal Colón. Tiene una certificación en detección y diagnóstico diferencial de las condiciones del espectro autista. Tiene un diplomado en neuropsicología infantil en el modelo PAIN. Se dedica a lo que es consulta particular enfocado en niños con dificultades o alteraciones en el neurodesarrollo conductual y de manera emocional. ¿Sí? Ok, Yuru. Bueno, pues arrancamos con este tema y bueno, coméntame un poco, ¿qué es el autismo? Bueno, el autismo es un trastorno en el neurodesarrollo, Ujú. que básicamente pues hay alteraciones en la parte de la comunicación, en la parte social, en la parte de integración sensorial. Sí, esta se da desde las primeras etapas de la infancia Ujú. y no se sabe desafortunadamente cuáles son las causas. Se Ujú. habla que es de neurodesarrollo porque pues cuando se da el proceso del desarrollo a nivel neurológico, hay alguna alteración, pero pues desafortunadamente no se saben las causas. O sea, no hay como una parte en el cerebro en el que te diga, bueno, es que en esta parte, en el área frontal o en la parte temporal, hay alguna alteración, entonces significa que el niño tiene autismo. Es más como una cuestión como de neurotransmisores, de la cuestión como más sináptica, o sea, más como sí, de la forma en cómo se comunican las neuronas, o sea, pero desafortunadamente no se sabe cuáles son las causas. Ok, o sea, aún la ciencia no tiene certeza de lo que es lo que causa el autismo. No, solamente ahorita se están haciendo como muchas investigaciones, pero no se saben las causas y por lo mismo no hay como un tratamiento o hay algún medicamento o algo así que lo cure. Ujú. O sea, no hay como una cura. Realmente se podría hablar de una condición de vida porque es algo que se da desde, desde el nacimiento, bueno, desde la concepción realmente hasta que la persona muere. O sea, por eso se habla que es una condición de vida. Ok, es una condición de vida. Oye, fíjate ahora, Yuru, que este, muchas personas, o no sé si es tanta la información, o ya es tanta la Claro. información que también se distorsiona esta información.
Ok, Em, hay papás que ven a sus hijos y dicen, tiene autismo, ¿no? O claro, ya lo clasifican como autismo sin saberlo, ok. o luego las maestras en la escuela también Ujú, eh, pueden decirle, tienen ciertas conductas que podría ser autismo, ¿no? Entonces los ok, papás se espantan mucho, ¿no? Y ya clasifican al niño como un niño autista. Eh, ok. Cuando te llegan a ti estos pacientitos, ¿cómo los Ujú. evalúas o cómo saber que el niño tiene autismo? Bueno, primero lo que sí es como hago lo que es la historia clínica, como para saber todo lo que son los antecedentes, ¿no? Toda la cuestión como del desarrollo, ¿sí? Para saber cómo ha sido su desarrollo desde la concepción, desde el parto, toda esa parte. ¿Por qué? Porque muchas veces pueden haber ciertas conductas que se pueden confundir con autismo sin ser Ujú, autismo, o pueden haber como síndromes, o pueden haber como problemas neurológicos que puedan tener como conductas, pero no por eso significa que sea autismo. Entonces, para eso para mí es como muy importante la historia clínica y también como la observación, o sea, la observación del niño realmente durante la evaluación. Dependiendo de lo que yo observo en el niño, son las pruebas que aplico, pero realmente, o sea, sí es como muy importante la observación, ¿sí? Porque ok. pues también eh, eh, tienes que saber qué observar, ¿no? O sea, las pruebas sí te dan como indicadores, pero pues, por ejemplo, hay niños que hacen ciertas cosas que muchas veces Mm, si tú no sabes lo que tienes que estar observando, obviamente lo puedes puntuar ujú, como algo que es parte del espectro autista, ¿no? Entonces, ujú. del autismo. Entonces, obviamente, sí es importante esa parte, saber qué observar, ¿no? Y también tener como una referencia de lo que es el desarrollo de un niño normal Ujú, y también como cuando hay alguna alteración. Otra cosa que es muy importante es como saber si el niño ha convulsionado o no ha convulsionado. Sí, también hay ciertos síndromes, digo, yo no soy genetista ni nada, pero pues muchas veces pueden tener como ciertas conductas que se pueden confundir con autismo. Entonces, en esos casos o en esas situaciones, pues ya los canalizo con otras personas como para descartar, ¿sí? Entonces, obviamente sí los canalizo para ir como descartando, como un checklist, ¿no? Solamente como ujú. para ir sabiendo qué es lo que podría ser, pero en caso de que sea como algún síndrome, ¿no? Entonces, Ok. por eso también la parte física, la exploración física, porque pues muchas veces hay niños desde los rasgos fisiológicos, ¿no? Ujú, Entonces, ujú. por eso es que es muy importante la observación. Sí, y eso, esa era mi siguiente pregunta. ¿Hay Ujú. ciertos rasgos físicos en el niño autista, como por ejemplo, que son más visibles con los niños de síndrome de Down, que tú te das cuenta físicamente que es un niño Down? A diferencia de un niño autista, hay ciertas características que ellos tienen que pueda darme este dato, o por lo menos el papá pueda más o menos saber hacia dónde tiene esta dificultad su niño. Físicamente no hay como una alteración, o sea, fisiológicamente es como cualquier niño normotípico, Ujú, no hay como un rasgo o algo así, es más una sí, cuestión como conductual de comportamiento, de ok, síntoma, por decirlo así. Sí, ujú, ahí es, digamos que una de las características que tú puedes saber, el niño tiene autismo o no tiene autismo, pero no es una cuestión como fisiológica, es más conductual. ok. ¿Cuáles son esas conductas típicas del niño? Pues bueno, hay que tomar en cuenta, como te mencionaba, es una alteración en el neurodesarrollo, entonces hay que tener en cuenta la parte de comunicación, o sea, los Ujú, niños con autismo, por ejemplo, ujú, no tienen, empiezan a hablar durante el ok, primer año de vida, más o menos, y empiezan a decir sus primeras palabras y de pronto, ¡pop!, o sea, dejan de decirlas, ¿no? ujú, Entonces, o bien nunca hablan o no hablan, ¿sí? Esa es una parte. Otra
cuando hay lenguaje o hay este es como más instrumentario. ¿Eso qué quiere decir? Te busco porque sé que me vas a dar, no sé, el agua, ¿no? O te llevo el vaso porque sé que me vas a dar el agua. Una vez que se satisface esa necesidad, pues se va. O sea, por eso se dice que es como una cuestión como instrumentaria. No hay como esa parte de la necesidad de comunicarse. O bien, la comunicación tiene como peculiaridades, ¿sí? Habla como en tercera persona. Por ejemplo, en lugar de decir yo quiero agua, es quieres agua o agua, ¿no? O, por ejemplo, empiezan a decir ciertas palabras como muy repetitivas, o sea, por ejemplo, agua, 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 pero no es como el decir agua, ¿no? O sea, no hay como esa función en cuanto a la parte de comunicación, no hay como, sí, eso, esa parte, ¿no? O sea, de comunicar algo. Y otra parte, no hay como, no logran entender la comunicación de otras personas, ¿no? O sea, hay como esas dificultades. Ese es en cuanto a la parte de comunicación. En cuanto a la parte de socialización, que es una de las partes que hay como mayor dificultad, no hay como ese interés por socializar. Ok. Sí. O sea, son niños que se aíslan, son niños que, por ejemplo, pueden estar en un lugar con mucha gente y pues ellos están a lo mejor con algún objeto o están en otra parte de la casa. O sea, realmente no hay esa parte de querer socializar. Y o bueno, se acercan, pero muchas veces no es como que con la intención de socializar, ¿sí? O pueden estar con niños, por ejemplo, en el jardín de niños y pues son niños que generalmente se aíslan, ¿no? Obviamente, aquí sí quiero hacer como mucho hincapié que no nada más estas conductas, el hecho de que un niño se aísle no significa que ya sea un niño con autismo, ¿sí? Sí, Pueden claro. haber como muchas cuestiones emocionales, dificultades para relacionarse, pero pues no porque sea una persona con autismo, ¿no? Entonces, Sí, claro, porque sí. puede ser un niño con una personalidad introvertida y también ya Exactamente. lo podemos como clasificar que es un niño autista, ¿no? Entonces, Sí, creo que por eso es muy importante también nosotros como padres eh, tener el conocimiento para poder observar a nuestros hijos y de inmediato claro. llevarlo con alguien experto, pues para poder hacer un diagnóstico diferencial, ¿no? Sí, por ejemplo, yo te puedo compartir, digo, me salgo y es dentro del tema, Ujú, que en una ocasión me enviaron a una niña para hacer una evaluación de ujú. edad escolar y pues las personas que decidieron enviar la evaluación eran porque observaban que la niña se aislaba, ¿no? Entonces que no quería jugar con los niños. Obviamente es cuestión como de ir observando, no nada más el hecho de que se aísla y ya, ¿no? Pueden ser, como te repito, pueden ser cuestiones como emocionales, pueden ser como lo que tú decías, ¿no? Que son niños introvertidos, son niños tímidos, o sea, pueden haber como muchísimas cosas, problemas conductuales, ¿no? Que no saben cómo relacionarse, ¿no? Entonces, obviamente, son como muchas cosas que se tienen que tomar como muy en cuenta como para confirmar y descartar autismo, ¿no? Entonces, esa es una parte de la socialización y otra cosa que se toma en cuenta Ujú, para el diagnóstico es ujú. la parte sensorial, o sea, tienen Ok, alteraciones en la parte sensorial. Por ok. ejemplo, los ruidos, no nada más los ruidos, sino por ejemplo los ciertos tipos de alimentos, hay selectividad en los alimentos, con algunas texturas, por ejemplo, las etiquetas de la ropa o con ciertas, sí, texturas o fijación, ¿no? O sea, sí es como que una gama amplia en cuanto a la parte sensorial y otra cosa muy importante, cuando son niños, que tú me hacías la pregunta de niños pequeños, tiene que ver mucho con el uso de los objetos y de los juguetes, ¿no? En edad preescolar, por ejemplo, hacen uso inadecuado de los objetos. O sea, ¿qué quiere decir esto?
que por ejemplo, los juguetes no los utilizan como juguetes, ¿no? Por ejemplo, se los meten a la boca, los chupan, los avientan, los vuelven a recoger, o sea, no hay un uso adecuado de los objetos o de los juguetes. Esa es una parte también importante como para confirmar o descartar autismo. Obviamente Okay. ¿Como a qué edad sería, Yuru? Porque no quiero confundir tampoco al público, porque pues hay niños claro, claro. lactantes que chupan los juguetes que les damos, Sí, ¿no? Entonces me imagino que ha de ser a una edad que ya se supone que ellos son es, conscientemente para qué sirve el juguete y ellos no lo utilizan para ese tipo sí, de cosas. claro, o sea, por eso es importante saber lo que tú decías, ¿no? Los niños que están en edad de descubrir, por ejemplo, Ujú, que es ujú, antes del año, muchas veces se ujú. meten los objetos a la boca, ¿no? Sí, Pero claro. aquí es como el uso es algo notorio, ¿no? O Ok. sea, realmente no nada más, por ejemplo, en los niños que son pequeños, hay ciertos juguetes que se los meten, ¿no? O que son Ujú, como especiales para metérselos a la boca, por ejemplo. ujú, ujú. Pero en el caso de los niños con autismo es uso inadecuado de todos los objetos en general Ujú, o de los ok. juguetes, ¿no? Entonces, conforme van creciendo, tú te vas dando cuenta que no se hace uso adecuado de estos. Entonces, Ujú. sí es muy, digo, es muy interesante tu pregunta porque realmente es precisamente para evitar como esas confusiones. O sea, Sí, claro. sí es importante saber en qué etapa sí es lo adecuado y en qué etapas no es como tan adecuado es ciertas conductas, ¿no? Sí, claro. Entonces, por eso es parte como importante para al momento de una evaluación también saber como cuestiones de desarrollo, Ujú, ¿sí? O sí, sea, claro. porque pues es parte como importante. Ujú. Oye, Yuru, y por ejemplo, cuando los padres o los cuidadores primarios del niño ven estas ciertas actitudes diferentes de otros niños, ¿con quién primero se tiene que acudir? Pues bueno, en este caso, o sea, sí es como importante con el neurólogo, pues con el neurólogo también, pero con el pediatra, El este, pediatra, ok. el pediatra. Después el pediatra pues es la persona idónea para decir, bueno, que vayan con una persona que tenga como los conocimientos acerca para confirmar o descartar un diagnóstico, pero que también esté empapado en cuestiones como de neurodesarrollo, o sea, Ujú, un psicólogo que tenga como esas bases, ¿no? ujú, Y ujú. de ahí sería, dependiendo de las indicaciones, podría ser con un neurólogo, ¿no? O sea, dependiendo, eso depende muchísimo de las necesidades del niño. Hay Sí, niños que claro. no es como requerimiento la parte de neurología, pero en algunos otros sí es como una cuestión, digamos, importante. Ujú, ok. O sea, es un trabajo multidisciplinario. Exactamente, exactamente. De hecho, el trabajo tiene que ser multidisciplinario y tiene que ser enfocado, por ejemplo, en diferentes áreas. O sea, es parte de psicología, parte de terapia del lenguaje, de neurología. O sea, si es como de terapia ocupacional. O sea, sí son como, es un tema muy interesante, es un tema que es como muy complejo porque abarca muchísimas áreas que se tienen que trabajar, ¿no? No todos los Sí. niños son iguales y no todos los niños tienen como que las mismas necesidades y pues te puedo compartir que todos los niños a lo mejor desde mi experiencia pueden tener un diagnóstico de autismo, pero no todos son iguales. O sea, sí tienen que cumplir con ciertos criterios o con criterios para el diagnóstico, pero te puedo decir que no hay dos niños que sean iguales, o sea, son totalmente distintos. Sí, me imagino. Oye, Yuro, y por ejemplo, ya nos hablaste de las diferencias entre el lenguaje, lo social y que son muy sensoriales. Eh, Fíjate que luego hemos visto luego videos que van circulando, se vuelven Sí, virales, claro. ¿no? En las redes de niños que los tachan como berrinches, ¿no? Los Ok, niños están, ajá, o sea, que empiezan con conductas de berrinche. Esto puede ser que a lo mejor van en la calle, hay un ruido que a ellos les molesta
y sucede este tipo de acto, ¿no? Que los niños pues tienden hasta tirarse en el piso, ¿no? Sí, claro. Llorar y todo esto. Ujú, sí, claro. Desafortunadamente, como ellos no pueden comunicarse o no pueden decir me molesta este ruido o la luz o por ejemplo ciertas texturas, ¿no? O sea, sí Ujú. puede ser como una cuestión como de una forma de comunicarse. Sin embargo, el que un niño sea agresivo o haga berrinches no entra dentro de la condición. O sea, Ok. es importante, es como una línea un poco delgada en el sentido de que ahí se tienen que establecer como conductas adaptativas. ¿Eso qué quiere decir? Que son conductas que se tienen que ir enseñando de lo que está permitido y de lo que no está permitido, más que nada para que ellos tengan como una mejor calidad de vida y se puedan integrar a la sociedad, ¿no? Ujú. Entonces, sí es importante tener como que esa claridad, o sea, no porque un niño haga berrinche, no es parte de la condición, no es parte del autismo. Ok. Eh, el niño autista, su rendimiento escolar, ¿cómo es? Dependiendo pues, del niño, o sea, no te puedo decir, no hay como una regla que te diga, no, pues ya el niño es un niño con autismo, entonces significa que va a ser eh, malo, le va a ir bien, o sea, realmente depende de muchísimos factores, de uno de la parte de la condición y también de las propias capacidades del niño y pues también como de la estimulación y del trabajo, o sea, realmente es variable, ¿no? O sea, y aquí hay una cuestión muy importante, el lenguaje, Ujú. ¿no? Ok. Entonces, esa es una parte muy importante. Yo más que nada creo que en algunos niños es importante como trabajar más en la parte de autonomía, en la parte de que pues puedan ser como un poco más autosuficientes conforme a su etapa, ¿no? Sí, la parte Ujú. escolar es muy importante, pero no nada más es eso, sino que es todo, o sea, Todas son las áreas. muchas cosas más. Ok. Oye, Yuru, y por ejemplo, un niño que tiene autismo, ¿cómo lo puedo diferenciar con alguien que tenga un niño con trastorno de lenguaje? Porque me imagino que también puede suceder, ¿no? Mi niña apenas empezó a hablar hace poco, ya tiene 4 años, ¿no? Y apenas Ok, está empezando a hablar bien, ¿no? Pero sabemos que muchas veces los niños tienen diferentes habilidades de desarrollo para ciertas sí, habilidades. claro. A mi hija no se le da mucho el lenguaje, ¿no? Ajá. ¿Cómo voy a diferenciar entre un trastorno de lenguaje con el espectro autista? Pues bueno, básicamente por las síntomas o las conductas que puede presentar y aquí la cuestión es muy importante, la parte de socialización, la parte de la integración sensorial, Ujú, o sea, ujú, un niño con un problema en el lenguaje o por ejemplo, un retraso en el lenguaje, no tiene dificultades o no hay fallas en las otras áreas, no hay ujú, dificultades en la ujú. parte social, no hay dificultades en la parte sensorial, aun cuando haya dificultad en el lenguaje, buscan la manera de comunicarse, hay la intención de comunicarse, ¿no? O Ok, sea, el niño realmente, autista no. realmente hay dificultades en esa parte, o sea, Ok. hay dificultades en la parte sensorial, en la parte de comunicación, en la parte social, en la parte Ujú. pragmática, o sea, en el uso de los objetos, digamos que hay como otras áreas que hay como alteración. Ok. Un niño con un problema en el lenguaje es nada más en esta parte, en el lenguaje específicamente. Creo que se vuelve más complejo el autismo porque como decíamos a un principio, Claro, no no hay una etiología en sí, el origen del autismo, por qué sí, viene el no, autismo. Y creo que ahí mi admiración para ustedes que se dedican a esto, porque gracias. tienen que buscar los recursos que se Ok, tengan y creo que la cuestión práctica también, ensayo y error, prácticas, a lo mejor cosas diferentes que por ahí escuchan en las actualizaciones, ¿no? sí, Entonces es como agarrarse de todo lo que hay para poder trabajar con ellos, ¿no?
Sí, claro, o sea, sí es importante como tener como la actualización, de hecho por eso me Ujú, certifiqué, ujú, realmente como para tener las bases, porque desafortunadamente estamos en una época en que hay demasiada información y también ujú, mucha desinformación, entonces ujú. desde las curas, desde que el autismo se cura, desde que pues hay gente que dice que sabe las causas, realmente hay muchísima desinformación, Ujú, y por eso es importante como tener pues las bases pues estarse preparando, siempre cuidando pues la integridad, en mi caso como la integridad del niño, o sea, porque claro, pues obviamente, siempre mi trabajo va enfocado en esa parte, cuidar como la integridad del niño y no exponer a situaciones, pues porque luego con tanta información y esas cosas, luego hay como muchos remedios y cosas así mágicas que pues claro, bueno, los papás muchas veces buscan porque pues todo papá quiere lo mejor para sus hijos y eso se entiende, ¿no? O sea, sí, claro. realmente es lo que cualquier papá quiere. Entonces, sí es importante tener como esa parte como ética y profesional, Ujú. también de decir, ¿sabes qué? Esto sí, esto no lo sé hacer, esto no, o sea, porque eso también es importante. Por Así. eso muchas veces se caen con gente que pues no tiene como que la información o las bases o el conocimiento. Entonces, pues los afectados desafortunadamente en estos casos. Y pues mucho de mi trabajo tiene que ver eso con los papás, o sea, que ellos también es más que nada, más que mi trabajo, es el trabajo de los papás, que ellos Ujú. creo que son, realmente yo eso es lo que respeto y admiro de los papás, porque es un trabajo de día con día y es de todos los días y hay días muy buenos, hay días no tan buenos, pero pues es de un día a la vez, realmente. Ok, sí, porque como dices tú, esto es una condición ya de vida, ¿no? Exactamente, y realmente eso es lo más importante, o sea, independientemente de la condición, independientemente del diagnóstico, si es buscar y crear la parte de que el niño sea autosuficiente, sea autónomo. Más bien como que para mí eso es una parte muy importante porque pues los niños van creciendo y conforme van creciendo van teniendo mayores necesidades, Claro, pues realmente esa es la parte más importante, ¿no? Que sean claro. niños autosuficientes, obviamente conforme a su edad, ¿no? Y sus capacidades, porque también esa es la parte que uno tiene que respetar, sus capacidades. Ajá. Oye, ¿y hay niveles, así como los niños Down, que son ahí leve, medio, profundos, hay autismos también así, se clasifican de esa manera? Bueno, anteriormente se hacía como una clasificación, Ujú. autismo tipo Kanner, leve, moderado, o sea, conforme los años han pasado se han hecho como clasificaciones, ¿no? Entonces, realmente ahorita han habido como cambios en cuanto al diagnóstico, o sea, ya ahorita con el DSM-5 se quita lo que es el autismo y el Asperger y, por ejemplo, Ujú. el trastorno generalizado del desarrollo y todos esos. Y ahorita se engloba lo que es el trastorno del espectro autista. Ya ahí abarca tanto autismo como Asperger y no se habla como, digamos, se habla más bien como de nivel de ayuda, tipo de ayuda que requiere el niño, no como de niveles, sino más bien como de niveles de ayuda. Ok, niveles de ayuda. Oye, Ujú. pero sí, sí es como un trabajo más difícil, se las pusieron más difícil porque el Asperger también tiene, los niños con Asperger tienen también características muy diferentes a lo mejor, o no sé, Es que entre esa misma clasificación, como decías tú, todo niño es diferente, ¿no? realmente, bueno, el que se hayan fusionado de alguna u otra manera en cuanto al diagnóstico de trastorno del espectro autista es porque muchas veces anteriormente había como confusiones en cuanto al diagnóstico, o sea, en cuanto a autismo y Asperger. Entonces, obviamente, pues como
para más fácil, por decirlo así, para evitar como confusiones, porque obviamente conforme el niño iba creciendo, habían ciertas conductas, entonces obviamente pues ya no sabían en dónde colocarlos, ¿no? Entonces, por esa razón hubo como esos cambios, pero acabas de decir algo que es importante, o sea, realmente sí hay una diferencia tanto en autismo con Asperger. Ahorita, Explícanos un poquito qué es el Asperger, porque pues hay personas que no saben qué es el Asperger. sí, claro. Pues bueno, también las personas con Asperger, con síndrome de Asperger, tienen dificultades en la parte de comunicación, pero aquí hay como peculiaridades, por decirlo así. Su lenguaje es tardío, ¿sí? Generalmente se da después de los 3 años, 2 años, ¿no? O sea, tarda en darse. Muchas veces, por ejemplo, empiezan a tener como ecolalia, empiezan a repetir, ¿no? Ciertas palabras o frases, o por ejemplo se saben todos los diálogos de alguna caricatura o de algún programa y las repiten y las repiten. Conforme van creciendo, o bueno, en pequeños también, se ven, por ejemplo, palabras que son como muy, ¿cómo te diré? Como muy domingueras, como decimos. Por ejemplo, en lugar de, sí, utilizan palabras como muy rebuscadas, es como muy formal, o tienen como un tono de voz como muy característico, como no hay como esa modulación. Muchas veces hablan demasiado fuerte o demasiado bajo, o como si fueran como, tienen un tono como peculiar. Ese es en cuanto a la parte de comunicación. En la parte social, no hay como, no saben cómo relacionarse. No es de que no tengan interés como las personas con autismo, sino más bien ellos no saben cómo relacionarse, no saben cómo integrarse. Lo hacen, pero a lo mejor lo hacen de una manera como no adecuada. ¿Sí? Entonces, ahí es cuando empieza la parte de dificultades en la parte de claves sociales, ¿no? O normas sociales, ¿sí? Que no saben cómo, por ejemplo, qué comportamientos o qué conductas o qué decir lo que es correcto o no correcto, ¿no? Sí. Por ejemplo, Yuru, déjame interrumpirte un no, poquito. claro. Por ejemplo, Yuru, yo he sabido de personas con Asperger, bueno, ahorita ya autismo, que al momento de socializar pasa esto. Por ejemplo, le dices un chiste en doble sentido y no lo entienden, ¿no? Exacto. O literalmente, tú le dices algo y es literal, o sea, ellos te captan de manera literal. Entonces, eso creo, como dices tú, estas normas sociales que uno los va aprendiendo con la experiencia y todas estas cosas, ellos por lo que sé, ellos lo toman tal y cual es, ¿no? Y eso es Sí, lo que dificulta al niño o al adolescente o al adulto ya con esta dificultad poder socializar, ¿no? sí, claro, porque pues al fin y al cabo, pues en México lo que más hay es el doble sentido, el albur, el chiste, ¿no? Entonces, todos crecemos como que con eso, ¿no? Entonces, obviamente una persona con síndrome de Asperger, con Asperger, tiene dificultad en esa parte, que es la parte pragmática, que es la parte de entender dobles sentidos, de entender como los chistes, las bromas, ¿no? Entonces, ahí es donde también empieza como la parte de dificultad para relacionarse, ¿no? Porque pues entienden todo como muy literal, muy concreto, muy específico, ¿no? Hay fallas en esa parte, que es una cuestión como de proceso de pensamiento. Sí lo logran hacer, pero es conforme se les va enseñando, conforme van teniendo como experiencias, ¿no? O sea, sí es algo que pueden desarrollar, pero, o sea, dependiendo de las capacidades del niño y pues bueno, es algo que lo hacen de poco en poco. O sea, yo te puedo decir, yo tenía un paciente que pues se aventaba chistes, ¿no? Pero pues lo fue aprendiendo después de muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, porque pues no sabía hacer chistes a lo mejor de pequeño, pero ya de adolescente ya me contaba chistes, ¿no? Entonces, porque él iba aprendiendo que esa es como
una forma de relacionarse entre jóvenes, ¿no? Entonces, pues es algo que se da, pero es algo que se va aprendiendo de poco en poco. Y no en todos los casos, obviamente, pero sí es algo que pueden desarrollar. Claro, y también por lo que escucho, se les dificulta también como poder leer al otro, por ejemplo, si está enojado, ¿no? O sea, si ya de acuerdo a los gestos que hacen. Tú te puedes dar cuenta, por ejemplo, yo que ahorita que te veo sonreír, noto que no estás enojada, ¿no? Sin Ajá. embargo, con las personas con autismo no pasa esto. Sí, claro, las personas con autismo, precisamente has dicho algo que es una parte muy importante. Los niños con autismo no tienen, no, más bien tienen dificultades en esa parte de la comunicación no verbal, ¿sí? Que es parte de la comunicación. No logran comunicarse y no logran, por ejemplo, entender la parte no verbal. Okay. Las personas con síndrome de Asperger tienen también esa dificultad en la parte de la comunicación no verbal, ¿no? Que es la parte de la empatía. Sin embargo, es un proceso que se va desarrollando de poco en poco. Claro, o sea, no es que no, o sea, el hecho de que esté disminuido no quiere decir que no se pueda desarrollar, ¿no? Se Sí, pueda potencializar. exacto. Una persona con síndrome de Asperger sí puede desarrollar esta parte de empatía. Obviamente no sabe cómo hacerlo, no porque no tenga el interés, sino que realmente no sabe cómo. Porque pues tiene como esas dificultades, pero es algo que se va desarrollando. Una persona con autismo no, que es lo contrario, ¿no? O sea, no puede comunicarse de esa parte no verbal y no puede entender esa parte no verbal. ¿Qué es lo que tú decías? Por ejemplo, uno tiene, conforme uno va creciendo, va uno aprendiendo a leer, digamos, la parte no verbal. No sabes cuando alguien está enojado o está triste, esa parte es la que tienen como muy comprometido, que es la Ok, parte pragmática. ok, entonces para resumir esto, el Asperger entra ya como autismo, o sea, ahorita ya no te van a diagnosticar un síndrome de Asperger. Si anteriormente se diagnosticaba, ahora aunque sea síndrome o tengas estas características de Asperger, te meten como un diagnóstico de autismo. Dependiendo, más bien también dependiendo como de la preparación pues de la persona que está encargada de hacer el diagnóstico. En temas, más que nada como ahorita se utiliza esta parte de trastorno del espectro autista, se engloba a los dos, pero es porque pues nosotros los psicólogos, los psiquiatras, la parte de salud mental ocupa lo que es el DSM-5, es como una cuestión como pues de criterios de diagnóstico, ¿no? Hay especialistas, Para que los hay que no conozcan, a ver, es un librito que utilizamos los psicólogos y los ajá, psiquiatras y bueno, aquí viene, es una guía de consultas de criterios diagnósticos de, pues, de todo lo que son trastornos de personalidad, de desarrollo y cosas así, ¿no? exactamente, hay especialistas que todavía sí, porque sí utilizan, sí hacen la diferencia de autismo y de Asperger independientemente de los criterios diagnósticos. Eso ya depende de cada especialista. Okay. Aquí la cuestión es porque hay diferencias, como tú lo acabas de decir, o sea, realmente sí es como un tema complicado. ¿Por qué? Porque pues obviamente hay gente que está a favor de englobar toda la parte del trastorno del espectro autista y hay gente que no está tan a favor, ¿no? Porque sí hay como diferencias de una persona con autismo y hay una persona con Asperger, ¿sí? Entonces, obviamente depende del especialista hacer Okay. como esta, digamos, establecer ese diagnóstico. Ok, perfecto. ¿El autismo se da más en niños o en niñas? Bueno, realmente no hay como, ¿cómo te diré? Se da en los dos. Sin embargo, por lo que he observado y por experiencias de otras personas también y también por lo que he leído, sí hay como una mayor predisposición en niños
Ujú, ¿no? No es de que todos los niños tengan como mayor predisposición, ujú. pero sí pareciera que es como más, se da un poco más, sin embargo, o sea, es variable, o sea, se da tanto en niños como en niñas, puede ser, es indiferente realmente, Ok, pero se nota un poco más, hay como más casos en niños, que es ok, como parte de, digamos, como del hecho de, es parte del enigma que es el tema, ¿no? O sea, de que no se sabe qué es lo que lo ocasiona toda esa parte, pero realmente se da en los dos, es como mm, indistinto. ok. O sea, se requiere mucho estudio entonces en este tema. Sí, claro. Oye, ¿hay alguna prevención acerca del trastorno del espectro autista? ¿O no? ¿O No, no hay algo? no, no hay como una predisposición, ¿no? Por ejemplo, hay ciertos síndromes, por ejemplo, en personas que toman bebidas alcohólicas o, por ejemplo, por uso de sustancias o, por Ujú, ejemplo, no sé, la edad de la mamá, o sea, hay como en ciertos síndromes o alteraciones, hay como una predisposición en el caso del autismo, no hay ok. como factores de riesgo que te puedan decir, si yo hago esto, si tomo esto, me explico, o sea, no hay Ujú, como una predisposición. ok. Hemos escuchado también casos de personas autistas que tienen un nivel intelectual muy alto. ¿Qué tan cierto es esto? Que hasta luego ponen series así de doctores mega aquí, casi iluminados, con síndrome de autista. ¿Qué tan cierto es esto? ¿O nos están choreando en la tele? Pues bueno, es que realmente hay como muchos mitos, o sea, por ejemplo, no sé, fútbol, Messi, ¿no? Decían que tenía síndrome de Asperger o cosas así. Muchas veces no se toma en cuenta, por ejemplo, las otras áreas, ¿no? O dicen, ya porque es súper dotado en algo, es muy inteligente, significa que ya es una persona con autismo. Ujú, Realmente sí pueden tener ciertas habilidades que muchas veces se confunden, por ejemplo, no sé, tienen ciertos intereses o ciertos gustos, por ejemplo, en determinados temas, pero no por eso los hacen niños que sean como genios o que sean superdotados, ¿no? ujú. Entonces, porque te puedo decir, ¿no? O sea, hay niños que se saben todas las marcas de los carros, ¿no? O se saben todos los dinosaurios y se saben, por ejemplo, no sé, toda la historia de México, cosas así, pero eso Ujú, no los hace que sean como niños súper dotados, ¿no? O sea, ok, obviamente es más que nada como en cuanto a intereses. ok. La cuestión como académica es Ujú. variable. Ok, es como esta cuestión que nos decías de la selectividad, o sea, si Ajá. esta persona o este niño le gusta los dinosaurios, pues lógicamente que va a aprender todos los dinosaurios y aunque los nombres sean raros, como a él le gusta porque es selectivo, pues se Exactamente. va a volver, digamos, experto en ese tema. Exactamente, es porque tiene como interés en cierto tema, ¿no? O son personas que a lo mejor destacan en algo, en algún tema, pero no es porque sean necesariamente eh, superdotados, por decirlo así, ¿no? O sea, hay Ok, que tomar como que en cuenta otras áreas como para decir, bueno, pues no, es una persona genio, ¿no? No, ujú, ese es un mito muy común, el hecho ujú, de decir un niño con autismo ya es un genio, es ok, realmente un mito. No es de que no suceda, pero ujú, al fin y al cabo es un mito, ¿no? Así ok, como muchísimos más. ok. Eh, Aparte de ser autismo, o sea, de tener autismo, ¿se pueden combinar otros trastornos, otros padecimientos? No, ya cuando, por ejemplo, hay algún síndrome, ¿no? Que se descarta como tal el autismo, ¿sí? Porque es el síndrome, ¿no? Obviamente hay síndromes que tienen como conductas
pero eso no lo hace que tenga cierto síndrome más autismo, ¿sí? Ok. Entonces, hay, por ejemplo, un niño con déficit de atención tiene ciertas conductas que son como muy específicas y, por ejemplo, en un niño con autismo son como ciertas conductas. No sé si Ok, me explico. pero no se puede combinar, por ejemplo, es un niño autista más hiperactividad, más déficit de atención. Digamos que la hiperactividad, por decirlo así, es dentro de el autismo, Ah, ok, ¿no? O sea, ya. porque tienen dificultades en la parte de regulación, o sea, son niños que deambulan mucho, que no están quietos, ¿no? Ok, Obviamente eso entra dentro de la parte sensorial, ok, ¿sí? Entonces, pero no es que sea un niño con autismo más hiperactividad. Sí ok. hay casos, pero son así Son como pocos. muy pocos, o sea, pero realmente las dificultades en la atención, que me acabas de decir algo muy importante, muchas veces es dificultades que son parte del autismo, ¿no? Que no hay como esa atención conjunta, que no hay como esa atención, por ejemplo, al ambiente, ¿no? Ujú, Entonces, no es porque sea un déficit de atención. ok. Y se puede dar algo, una combinación de autismo con algo emocional. No, O sea, em, depresión, autismo con, no sé, algún tipo ya de cuestión emocional que el niño pueda, con baja autoestima. Eso es en niños como un poco más funcionales, por decirlo así, ¿no? Ok. Más que nada pueden tener como una baja autoestima, o sea, realmente depende del niño, o sea, Ujú, depende de la capacidad y de las habilidades del niño, ok, pero realmente, como te digo, o sea, puede pasar, pero no es algo, no es una regla, o sea, no ok. es algo que se dé, ¿sí? O sea, sí hay niños que tienen como muy baja autoestima, por ejemplo, eso puede suceder o se puede observar en niños con síndrome de Asperger, pero te puedo decir por experiencia, muchas veces como que no tienen ese interés, por ejemplo, Ujú, en la opinión de los demás, entonces por eso es que no tienen como una baja autoestima, porque ujú. pues sus intereses están como muy restringidos, muy limitados, entonces pues no tienen como que el interés de... De Entonces, socializar, ¿no? exactamente, entonces, no es como algo que no se dé, más bien, es como Ok, muy raro, por decirlo así. ok, perfecto. ¿Cómo puedes, o por ejemplo, los papás que a lo mejor ya tienen en casa ahorita un niño con autismo, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Cómo trabajar en casa? ¿De qué manera podemos apoyar a los niños pues a desarrollar o que tengan una mejor condición de vida? Pues bueno, básicamente sería como darle las herramientas para que sean como más independientes, ¿no? O sea, desde la parte desde el vestido, desde el desvestido, que puedan realizar ciertas actividades acordes a su edad en casa, ¿no? Que sean como más independientes. Mm, Por ejemplo, que puedan, no sé, guardar sus juguetes, la parte de límites, es una parte muy importante como darles una estructura, ¿sí? O sea, como que esa parte de que puedan identificar las reglas, más que nada para que ellos tengan como conductas adaptativas y se ujú, puedan desenvolver en todos los ámbitos, ¿no? O ujú. sea, que sean niños como más funcionales y realmente esa es la parte que pues importante que tienen que trabajar en casa, ¿no? O sea, los papás. Y también seguir como mucho las indicaciones del terapeuta, ¿no? Que esa es la otra parte importante. Es muy importante que los niños pues asistan a terapia, que sigan las indicaciones, por ejemplo, médicas, si van con un neurólogo, o sea, sí es muy importante eso. O sea, Sí, el trabajo continuo y tener como mucho, ¿cómo te diré? Como siempre ser como muy constantes, esa es la palabra, la ujú. constancia. O sea, es un proceso de poco en poco, pero pues realmente es con la función o con la finalidad
de que sean un poco más independientes. Ok. Sí, Yuru, si nosotros damos estos recursos como lo que tú nos dices, este apoyo al niño, ser constantes con el ir a terapia, con el neurólogo, con los especialistas con los que tengan que hacer, si a lo mejor también en la escuela, que es parte importante también, claro. que ellos se desarrollen. Como adultos, ¿cómo funcionan? Como adultos, ¿cómo funcionan? Es como muy variable, o sea, realmente sí te puedes, ¿cómo te diré? Cada niño o cada persona se va, más bien adultos, se va desarrollando dependiendo de sus propias habilidades y de sus propias características, ¿no? No te puedo decir, cómo se van a desarrollar porque eso depende de muchísimos factores, desde de las habilidades propias, de la propia condición, o sea, del Ujú, ambiente, de la estimulación. ujú, No hay como una regla única que te diga, sí va a lograr hacer esto, no va a lograr hacer esto. O ujú, sea, realmente no sabemos cómo se va a desarrollar cada quien porque eso depende de muchísimas como situaciones, circunstancias, capacidades, habilidades. ujú, Entonces es variable realmente. O sea, ujú, es realmente hablar de autismo es muy complejo, ¿no? Es muy diverso, o sea, sí hay personas que tienen que cumplir con criterios para el diagnóstico, pero te puedo decir que todos son totalmente distintos y sus desarrollos son totalmente distintos. O sea, ujú. muchas veces te puedes tomar como muchísimas sorpresas, este, pero eso depende de muchísimas cosas, o sea, Ujú, no sabemos, realmente en estos temas no sabemos cómo va a ser el desarrollo de cada persona. ujú. ¿Si has tenido casos o has escuchado casos de niños autistas que hoy, no sé, tienen un oficio o están trabajando en algo o cosas así? Es algo que realmente es un tema como muy interesante, ¿no? O sea, porque si nos vamos a la parte como en México, no estamos preparados yo te puedo decir por experiencia, una vez en Puebla, me llevaron a un café, a un Starbucks. Y, por ejemplo, me llevaron porque bueno, en ese entonces, hace muchos años, me llevaron ahí porque había una persona con autismo trabajando, ¿no? Obviamente sí requería como de muchísimos apoyos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, yo le pregunté, quiero tal cosa, ¿no? Y él me decía así los ingredientes, o sea, la preparación y todo así como muy de memoria, ¿no? Pero pues él así como muy enfocado en su trabajo, ¿no? Aquí Ujú, la cuestión es que desafortunadamente es un tema complejo la parte laboral, la parte social, sí, porque pues en México no estamos tan preparados para la diversidad, ¿no? O sea, sí. como para darles la oportunidad a las personas, independientemente de la condición de autismo o Asperger, no estamos preparados como para eso, ¿no? Ujú, Como para otras personas que a lo mejor tienen requerimientos. O sea, sí ujú, es algo que pueden hacer, pero sí requieren de mucha supervisión y de apoyo. ujú. Pues O sea, esperemos que muy pronto sean, sí, se incluya todo este sí, tipo de pues dificultades que pues como hemos visto, tuviste ese caso, ¿no? Esperemos que sí, no sea un claro. caso aislado y Ujú. bueno, si hay estos espacios que todavía no, eh, pues no se tiene la certeza de algo, pues sí es más difícil como poder manejar el síndrome, ¿no? Ok. Bueno, un pequeño resumen, lo que es la detección del autismo, bueno, que el autismo es una condición de vida, que no se sabe cuáles son los factores que lo producen, y que, bueno, que las personas que tienen autismo, pues digamos, tienen dificultad en el lenguaje, la comunicación puede ser repetitiva, la cuestión social tienden a ser introvertidos, alejarse de las personas
y son muy sensibles a ciertos sabores, ruidos o pueden ser muy fijados en ciertas cosas o temas, ¿no? Ujú. Bueno, que para poder detectar el autismo se requiere pues un equipo multidisciplinario y bueno, que también hasta ahorita lo que ayuda mucho es la observación y las pruebas psicométricas. Y bueno, y que bueno, ya también parte del Asperger que ya entra también en el autismo, ahora con el DSM-5, digamos, lo unieron, ¿no? Y bueno, eso sería todo. No sé si me hace falta algo más que quieras tú anexar, Yuru. Este, pues bueno, no, nada más agradecerte como esta entrevista, que la verdad es que me dio mucho gusto. Y pues no, pues básicamente como pues decirle a los papás que esto es realmente sí es importante acercarse a las personas que tienen como el conocimiento, las bases, pues para una detección más bien, que es importante la detección temprana, ¿sí? Para ir Ujú, desarrollando habilidades, para trabajar en las áreas en donde hay dificultades, sí ujú. que esa es una parte muy importante, la detección temprana. Y pues bueno, o sea, y pues como te decía, muchas gracias por la invitación. Y No, y espero que no sea la última, ¿eh? Tenemos no, al mucho, contrario, mucho tema que platicar contigo. gracias. Oye, Yuru, ¿cómo te pueden encontrar las personas que, bueno, que a lo mejor hay un niño cercano que pues piensen o vean que tienen alguna dificultad con esta cuestión de autismo o también cuestiones de emocionales, porque pues te enfocas más a niños, ¿no? Sí, claro, ¿Cómo mi te- trabajo Ujú, es básicamente pues el área infantil. ujú, Sí estoy certificada en detección y diagnóstico de las condiciones del espectro autista, pero también trabajo la parte emocional y la parte conductual. Tengo mi consultorio, está en ujú, el Reforma. ujú. Pues bueno, mi teléfono, con cita previa, mi celular, 2299 2869 51. Esto es básicamente como para agendar una cita y pues bueno, yo me encuentro en el Reforma. Ok, perfecto. Ya ahí, Gracias. cuando el que se contacte contigo, pues ya le das más información específica, ¿verdad? Exacto, claro. Perfecto, Yuru. Me da mucho gusto tenerte Gracias. y espero pronto, pues, tener otra entrevista contigo. Bueno, Claro. público, nos estamos viendo. Espero que les haya gustado este tema y, bueno, que cuídense mucho y disfruten mucho de estar en familia. Hasta luego. Hasta Gracias. luego. Bye. Te invito a realizar tus comentarios, dudas y sugerencias debajo del vídeo. Recuerda compartir y darle like a la página de Facebook y YouTube.